Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a estar hablando de Gotham Knights, ese juego desarrollado por el estudio Warner Bros. Montreal y que basa su historia en el universo Batman Arkham, donde curiosamente no encarnaremos precisamente la historia del juego con el personaje Batman, sino que lo haremos con otros 4 personajes de DC, que son en este caso Robin, Nightwing, Red Hood y Batgirl. Es un juego que sigue la historia de Batman Arkham Knight y eso explicaría por qué no jugamos con Batman y que ha saltado a la palestra durante este fin de semana porque uno de sus desarrolladores ha confirmado que el juego no tendrá modo rendimiento y por lo tanto se jugará solo a 30 cuadros por segundo, lo cual parece mentira porque en este año 2022 casi por entrar en el 2023 y tratándose de un juego exclusivo de nueva generación, parece improbable que un juego salga con estas características, pero así es y aparentemente así será y ha sido incluso confirmado por un desarrollador. Pero la historia no acaba aquí. El hecho es que también ha salido un desarrollador de Rocksteady a dar las causas de por qué precisamente puede estar dándose esta situación de que el juego esté capado a 30 FPS y la explicación ha dejado más descontento que dudas o aciertos y ha hecho que hasta este desarrollador haya tenido que tomar cartas en el asunto cerrando su propia cuenta de Twitter. Vamos a estar contando toda la historia de este suceso, así que si el contenido de este video te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual como ya he dicho muchas veces es gratis y me ayudaría muchísimo, y de la misma manera te pediré que le dieras like al video. Bueno, esta noticia la vamos a desarrollar principalmente, o por lo menos inicialmente, del medio IGN, que es quien nos trae esta información. Y como ya pueden ver, pues está en inglés, siendo esta la fuente original, la cual voy a proceder a traducir al español. Donde tenemos que Gotham Knights solo se ejecutará a 30 FPS y no ofrecerá modo de rendimiento en consolas. La elección se hizo debido a la inclusión de características tales como una experiencia cooperativa totalmente sin ataduras. Hecho que yo encuentro pues que es una excusa lamentable y barata. Así de sencillo. Es un juego que si bien ofrece unos gráficos aceptablemente buenos, no son lo máximo, porque por lo menos lo que hemos podido ver no aparenta que sea un techo gráfico este juego, pues sí que presenta buenos gráficos, pero esto de una experiencia cooperativa totalmente sin ataduras, pues yo lo encuentro irrisorio, así de sencillo. Pero leamos el artículo. Cuando Gotham Knights llegue a consolas el 21 de octubre, lo hará sin modo rendimiento y funcionará solo a solo 30 FPS. Como vieron, Wario64 en Twitter, que es el usuario el que precisamente hizo este descubrimiento, la productora ejecutiva de Gotham Knights, Flua Murty, compartió la noticia en el canal Discord del juego y quería tomarse el tiempo para abordar esta pregunta para los jugadores de consola. Y este es un hecho que yo encuentro preocupante y hasta cierto punto bochornoso, que a los usuarios no se les haya dicho con anterioridad que esto sería así y haya sido a través de un canal de Discord que nos hayamos enterado de esto. Pero ¿cuál es el problema? Que este es un hecho que se lo tenían guardado, se lo tenían oculto, no lo iban a revelar para que la gente no cancelara las reservas del juego. Yo por lo menos he sido uno de que a pesar de que no lo tenía reservado, pues simple y llanamente no lo voy a comprar. Así de sencillo. Conmigo que no cuenten para esto, porque yo en el pleno 2022, cuando ya vengo acostumbrado a jugar todos mis juegos a 60 FPS, lo siento, pero no voy a jugar un título a 30 FPS. No lo haré. Así de sencillo. Para eso adquirí hardware de nueva generación para jugar en las mejores condiciones posibles. Y yo siento que Gotham Knights no me ofrece eso precisamente. Y lo peor de todo es que, como digo, esto se tenía oculto. A las personas no se les dio la información correcta para entonces hacer o no hacer sus reservas. Y esto yo lo encuentro bastante lamentable. Y esta es la explicación que da precisamente la desarrolladora. Sé que muchos de ustedes se preguntan sobre la disponibilidad de un modo de actuación, o en este caso modo rendimiento, para Gotham Knights en consolas, escribió Marty, debido
a los tipos de características que tenemos en nuestro juego, como brindar una experiencia cooperativa sin ataduras en nuestro mundo abierto altamente detallado, no es tan sencillo como reducir la resolución y obtener un FPS más alto. Por esta razón, nuestro juego no tiene una opción de cambio de rendimiento calidad y se ejecutará a 30 FPS en consolas. Lo cual pues yo encuentro que es una excusa que a mí no me convence para nada. No me convence. Este es un juego que perfectamente puede ir a 60 FPS, sacrificando un poco de resolución y otras características más, cuando precisamente hay muchos títulos que han hecho esto y lo han hecho a unas calidades impresionantes, como es, por ejemplo, y citando solamente casos de juegos multiplataforma, tenemos el caso de Assassin's Creed Valhalla, tenemos el caso de Cyberpunk 2077, que han lanzado versiones para nueva generación y los juegos lucen increíbles a 60 cuadros por segundo. Yo no entiendo por qué un juego como Gotham Knights no puede hacer este sacrificio. Esta noticia sigue el anuncio del modo Heroic Assault de Gotham Knights, que será un modo cooperativo gratuito para 4 jugadores que se lanzará el 29 de noviembre de 2022. A pesar de que hay 4 héroes, Batgirl, Robin, Nightwing y Red Hood, la campaña de Gotham Knights solo es compatible con el modo cooperativo para un jugador. Y de paso, quien redacta este artículo pone modo cooperativo para un jugador. Eso no es un modo cooperativo, eso es un modo para un jugador. Pero bueno. O 2 jugadores, que ahí sí sería un modo cooperativo. Este nuevo modo le dará a 4 amigos la oportunidad de enfrentarse a desafíos basados en la arena y ver cómo los 4 héroes pueden trabajar juntos para derrotar a los criminales de Gotham. Evidentemente, la experiencia que tenemos en este modo Assault de Gotham Knight o Heroic Assault será un modo de juego. No será para jugar la historia, sino será un modo de juego aparentemente en arenas cerradas, donde nos enfrentaremos a hordas y hordas de enemigos. Eso será todo lo que se podrá jugar entre 4 jugadores. En nuestra vista previa final de Gotham Knight dijimos que no es un juego fácil de probar, y aunque me alejé de mi tiempo de práctica, menos que impresionado con muchos aspectos del combate, todavía me encontré interesado en jugar más. Evidentemente, pues quien hizo esta preview de Gotham Knights, pues aparentemente el título le interesó un poco. Pero el problema es que el mensaje o el hecho de que el juego vaya a 30 FPS no quedó aquí. El problema es que tenemos que un desarrollador de Rocksteady, y esto lo vamos a recoger del medio 3 de juego, da a entender que la Xbox Series S es la culpable de los 30 FPS de Gotham Knights y la califica llamándola patata. A ver, yo encuentro esto bastante vergonzoso por parte de este desarrollador por varias razones que ya vamos a ir comentando posteriormente. No es de buen agrado cuando desarrolladores hacen este tipo de declaraciones, pues siempre suele haber un respeto mutuo entre compañeros de profesión. Ya por ahí te está saltando códigos. Tú puedes considerar que la Xbox Series S, por la razón que sea, aunque no lleves la razón, porque evidentemente no la tienes, pero tú puedes considerar que el hardware de Xbox Series S no es lo suficientemente potente, pero tú no puedes ventilarlo así. Así es sencillo. Estás saltándote códigos al hacer este tipo de declaraciones porque tú eres un desarrollador. Deberías tener algo más de profesionalidad, hermano. La polémica está servida de nuevo y resulta que un desarrollador de Rocksteady, creadores de la saga Batman Arkham, da a entender que la Xbox Series S es la culpable de los 30 FPS de Gotham Knight. Y ponen en este mensaje un tweet bastante lamentable que puso, o por lo menos una copia de un extracto de un tweet donde dice que toda una generación de juegos paralizada por esa patata. Lee Devonald, que es el nombre de este desarrollador de Rocksteady. Ya vamos a ver de otras declaraciones que ha hecho este personaje, porque es que el problema es que ya no le podemos hacer un seguimiento a su cuenta de Twitter porque la ha cerrado. A raíz de estas declaraciones que dio, pues intentó medio salvar sus declaraciones dando incluso un comunicado, pero aparentemente no aguantó la presión y tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Ya no se puede acceder a su cuenta de Twitter. Ha sido Lee Devonald, artista técnico principal de personajes en Rocksteady, en su cuenta de Twitter, el que ha dejado muy clara su opinión. Antes de desgranar sus declaraciones, cabe aclarar que no ha trabajado en Gotham Knights, y eso lo aclaró él posteriormente. O sea que me parece aún más sorprendente que haga estas declaraciones y no ha trabajado en Gotham Knights. Incluso él mismo ha salido a recalcarlo. Está inmiscuido en Suicide Squad Kill the Justice League. Ahora bien, Devonald considera lo siguiente: la Series S existe y Microsoft no permitirá lanzar un juego en una consola Xbox Series X sin la otra. Toda una generación de juegos paralizados por esta patata, que es esa declaración tan infortunada que tuvo los santos cojones de dar.
Previamente, el desarrollador se ha manifestado por la polémica de Gotham Knight contestando a un tweet acerca de los 30 FPS de Gotham Knight. Desearía que los jugadores entendieran lo que significan los 60 FPS en términos de todas las cosas que pierden para que el juego se ejecute tan rápido, especialmente teniendo en cuenta que tenemos una consola de generación actual que no es mucho mejor que una de última generación. Es decir, nos está dando a entender que la Xbox Series S no es muy superior a Xbox One X y PlayStation 4 Pro. Eso es prácticamente lo que está declarando Lee Debonald. Puede que tenga razón. Hasta cierto punto, yo he encontrado que hay muchas personas que erróneamente piensan que incluso Xbox One X es mejor opción que Xbox Series S. Cosa que desde mi punto de vista y opinión considero totalmente errada. Pero hay personas que consideran eso y que pues yo no voy a ser quien les diga que están equivocadas. Pero yo, por ejemplo, yo pienso que eso no es así. Y después pone, ojalá la gente se diera cuenta de lo que significan 60 FPS en términos de lo que se puede perder, teniendo en cuenta que tenemos una consola de generación actual, que bueno, eso ya lo acabamos de leer. El trabajador profundiza en su explicación. Ojalá entendieran que cada enemigo en pantalla ocupa una parte de ese tiempo. ¿Quieres día dinámico e iluminación global? Eso suele suponer 4 o más milisegundos de golpe. Una cuarta parte del presupuesto en fotogramas se va solo en eso. Sombras, 1 o 2 milisegundos más. Antes de llegar a las características del juego como número de enemigos, tu presupuesto de fotogramas ya se ha consumido. Tras toda la polémica que se ha formado, el trabajador no ha tenido reparos en disculparse en un tweet. También emitió un comunicado donde pretendía alejarse de la conversación que había iniciado, así como también pedir respeto por los desarrolladores, ya que deberían ser siempre libres de hacer su juego a su manera. Yo, honestamente, es una persona que no trabaja para Rocksteady, es una persona que no ha participado, que no trabaja para Warner Bros. Montreal, sino que trabaja en Rocksteady. No ha tenido ninguna participación en lo que es Gotham Knight y tampoco ha participado, evidentemente, en las decisiones que se han tomado en el juego. Entonces, ¿por qué opinas de esa manera? Yo te voy a demostrar por qué opinas de esa manera. Resulta que Lee Debonald ha hecho o ha tenido, por decirlo de alguna manera, un historial en contra de la Series S, que no viene de ahora. No viene de ahora. Y lo vamos a ver acá. Yo he preparado, en este caso, una presentación de Canvas con sus principales declaraciones. Lamentándolo mucho, no tengo acceso ya a su cuenta de Twitter porque la ha cerrado. Es decir, ya sus tweets no se pueden ver. Pero tranquilo, Lee, que yo he podido capturar la esencia de tus mensajes y lo voy a traer acá. Porque evidentemente hay cosas que no se deben decir. Hay códigos que no se pueden sobrepasar y hay códigos que se deben respetar. Este fue el tweet de la polémica, evidentemente, o el que acaba de lanzar, porque no es el primero, pero es el que acaba de decir sobre Gotham Knight, donde dice que desea que los jugadores entendieran lo que significan los 60 FPS en términos de todas las cosas que ellos pierden al hacer que el juego vaya tan rápido. Especialmente tomando en cuenta que tenemos un hardware o una consola de actual generación que no es mucho mejor que una consola de pasada generación. Son declaraciones bastante polémicas y bastante tristes, por decirlo de alguna manera, porque está refiriéndose de una manera despectiva, evidentemente, a la consola Xbox Series S. Pero vamos más allá, porque en su posterior, o no vamos a decir en su posterior, pero quiso dar por zanjado el asunto al decir que se habían tomado se habían sacado de contexto sus palabras y que es muy difícil articular cosas en Twitter. Por lo tanto, voy a mutear este hilo ahora. Y emite un comunicado donde no menciona casualmente a la Xbox Series S, sino que habla del desarrollo de juegos y habla de muchas otras cosas, pero no menciona a la consola Xbox Series S, como para tratar de restarle polémica al asunto tras su declaración inicial que la vimos anteriormente. Sin embargo, pues lamentándolo mucho, lo que se escribe en Twitter, escrito queda. Y si al menos no eliminas tus comentarios, pues quedan al acceso de cualquier persona que pueda hacer una captura de pantalla. Y así eliminas tu cuenta de Twitter, lo que has escrito queda. Y resulta que Lee Debonald ha tenido estas otras lamentables declaraciones, como podemos ver acá. La Series S existe y Microsoft no te deja trabajar o no te deja lanzar un juego en una consola sin la otra. Una generación completa de juegos lastrada por esa patata. Ha llamado a la Series S una patata. Como pueden ver, pues lamentables declaraciones de un desarrollador hacia una empresa para la cual desarrollas. Yo
Considero que esto no es ético, esto es inmoral hasta cierto punto de vista. Yo entiendo que cada quien es libre de expresar sus pensamientos, pero evidentemente esto es pasarse de la raya, en mi opinión. En mi opinión, yo no actuaría de esa manera. Pero es que no es la primera vez que lo dice. Dice, por ejemplo, y estoy completamente seguro de que la única vía para tener acceso a una Xbox Series S, correr juegos a 60 o dejando solamente los FPS, es dejar a esa patata, es decir, hablando de la Series S, muy por detrás de lo que te puede ofrecer. Y otros tweets aún más lamentables donde dice alguien puede tirar a la basura o lanzar la Xbox Series S mientras y de esta manera nos hacen a todos los desarrolladores un gran favor. La Series S ha hecho más daño a la generación actual que cualquier otra cosa. O dice que se joda este meme y que se joda la Xbox Series S en particular. Esas son las declaraciones de un desarrollador capturadas en Twitter, porque evidentemente ya no se puede acceder y puede que algún tweet de eso ya los haya borrado, pero que simple y llanamente me he tomado la molestia de conseguir las capturas de pantalla en distintas redes, y que yo no sé si estos tweets existen en la actualidad, porque bueno, evidentemente ya no existen porque cerró su cuenta, pero yo no sé si al momento ya existían o al momento antes de cerrarla aún existían estos tweets, porque puede que los haya borrado, pero como todo lo que tú escribes en Twitter es susceptible de ser capturado en pantalla, pues las capturas de pantalla están ahí. Y se nota que este personaje lead de Devonald es un hater de la Series S. Así de sencillo, es un hater de la consola, un hater que no se da cuenta que la consola Xbox Series S no solamente es capaz de correr juegos a 60 FPS, sino que lo hace también a 120 FPS. Y no solo eso, sino que hay más juegos que corren a 120 FPS en Series S que en PlayStation 5. Entonces tú me vas a decir que la Series S es un lastre para la generación actual. Y ojo, yo no estoy diciendo que la PlayStation 5 lo sea. No lo estoy diciendo para nada. Yo considero que la PlayStation 5 y la Xbox Series X son hardwares muy potentes, con muy escasa diferencia entre una y otra. Evidentemente, ya todos sabemos que la Series X es un poco más potente, pero que la diferencia es muy poca entre ambas. Y yo no soy quien va a decir que la Series S es más potente que la PlayStation 5. Lo siento, yo no me voy a montar en ese carro. Yo considero que evidentemente que la PlayStation 5 es mucho más potente que una consola Xbox Series S. Pero la realidad es que hay más juegos a 120 FPS en Series S que en PlayStation 5. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Bien sea porque es más difícil desarrollar para PlayStation 5 o por la razón que sea. Pero es una realidad. Entonces me van a decir que los juegos se capan a 30 cuadros por segundo por culpa de la Xbox Series S, donde hemos podido ver juegos como Cyberpunk 2077 correr a 60 FPS. A Assassin's Creed Valhalla correr a 60 FPS. A Halo Infinite, Forza Horizon 5, cualquier cantidad de juegos, incluso Warzone, que es el modo free to play de Call of Duty, va a 120 FPS en Xbox Series S. Entonces me van a decir que un juego de acción en un mundo prácticamente vacío, porque eso es lo que hemos podido ver de Gotham Knight, que no es un mundo realmente vivo, como lo es por ejemplo el de GTA V, que tiene precisamente un parche de mejora que va a 60 cuadros por segundo en Series S, por cierto, ¿no? Pero un mundo como el de Gotham Knight, que es un mundo prácticamente vacío, no se va a poder mover a 60 cuadros por segundo. No solo, o sea, ya no digamos en Series S, porque evidentemente si tú consideras que es un lastre para la nueva generación, pues omite los 60 FPS en Series S y dáselo a las consolas más potentes, en este caso Series X y PlayStation 5. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque simple y llanamente no te tomaste la molestia de hacerlo, no te provocó y tomaste una decisión que yo considero que la has tomado en base a tus ganas o a tu inoperancia a la hora de optimizar un juego lo más posible para hardwares lo suficientemente potentes para mover tu juego. Yo siento que en este caso se ha dejado por fuera el modo rendimiento por simple y llanamente, no vamos a decir flojera, pero vamos a decir por no querer brindarle a los usuarios de estas consolas de nueva generación la oportunidad de jugar tu juego en unas mejores condiciones posibles.
Yo, lamentándolo mucho, siento que es inoperancia por parte de Warner Bros. Montreal no traer este juego lo suficientemente optimizado a 60 cuadros por segundo. Y ojo, se está diciendo que en el caso de A Plague Tale Requiem ocurriría exactamente lo mismo, que vendría solo con un modo a 30 cuadros por segundo. Y si eso es así, también lo diré, porque como lo digo para Gotham Knights, lo digo lo diré para A Plague Tale Requiem. Lo que pasa es que en el caso de A Plague Tale Requiem es algo que todavía no está del todo confirmado, ya que hasta ahora se trata, o por lo menos la sospecha que hay es que hay personas que ya lo están probando y que pues, pero no ha salido un desarrollador a anunciar que esto será así. Y el hecho de que salga en Game Pass día 1 no me va a hacer a mí cohibirme de decir que yo considero que si sale a 30 FPS también sería un despropósito. Lo siento mucho, pero yo no voy a tapar aquí este tipo de opiniones por el simple hecho de que sea un juego día 1 en Game Pass. Lo siento mucho, pero no cuenten conmigo para ello. Si A Plague Tale Requiem sale a 30 FPS, haré un video y lo diré. Porque no me parece que a estas alturas del año 2022 todavía tengamos juegos exclusivos de nueva generación, porque de hecho A Plague Tale Requiem también lo es. A Plague Tale Requiem se saltó la generación pasada por incluir más ratas, ellos mismos lo dijeron, por llevar la cantidad de ratas a un nivel pues muy superior. Pero entonces me vas a sacar el juego a 30 FPS. Lo siento, pero también lo voy a decir. Y a mí no me vengan con la excusa de que el juego va súper fluido a 30 FPS, porque no estamos en una generación. Se supone que el salto generacional más importante que hemos visto es la subida de los 30 a los 60 FPS. Así que un juego a 30 FPS a estas alturas de exclusivo de nueva generación, pues lo siento, para mí no tiene ninguna justificación. Doy por esto entonces, ya de esta manera, por concluida esta parte del vídeo. Vamos entonces a pasar a la parte final del mismo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a este hecho tan vergonzoso y lamentable como lo es que el juego Gotham Knights no presente versión, o en este caso modo rendimiento para consolas Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5, siendo un título desarrollado única y exclusivamente para esta nueva generación de consolas, saltándose la generación de PlayStation 4 y Xbox One precisamente por razones técnicas o porque estos hardwares de pasada generación no ofrecían un rendimiento óptimo para este nuevo título. También pues ha sido todo con respecto a este desarrollador de Rocksteady, que definitivamente va a tener que comerse sus palabras, es lo que yo pienso. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al vídeo. Tienes a tu disposición también la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que tengas sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.